en el otro aspecto, el aspecto personal. Sí, oye, pero una cosa te voy a decir, desde luego, perdona, es que lo que has dicho de preguntar a la persona, existe. Bueno, es que, sí, perdona. No, nada, la otra era respecto al guardador de hecho. Dice que esta figura está desprotegida. Es que el guardador de hecho, ¿quién sería? La persona que cuida, el cuidador que cuida a esa persona incapaz, pero sin un procedimiento de incapacitación. Es decir, yo tengo a mi hijo o a mi hija incapacitada y la cuido. Y asumo la responsabilidad que eso conlleva y todas las circunstancias que conlleva, pero no está jurídicamente incapacitado. Hay dos artículos que están aquí en el que hablan un poquito y dicen: si se tiene conocimiento de algún guardador de hecho por parte del juez, así empieza el artículo, entonces el juez puede supervisar si se toman medidas determinadas. O sea, para poder localizar un guardador de hecho tendría que ser, o que bien se abra un procedimiento de incapacitación, o si no que de oficio, eso es imposible. Que de oficio vaya un juez a casa de alguien y diga: uy, es imposible. O sea, o incapacitas o ya está. Por eso digo que es que hay otro, pero no. Pero de la idea de que el guardador de hecho está desprotegido o no, o es que está desprotegido Los dos. Porque a lo mejor ese guardador de hecho, la hija, imagina, pues quiere tal y tiene dificultades a lo mejor para conseguir, claro. si no está jurídicamente identificado. Por ejemplo práctico. Claro, yo soy guardador de hecho de mi padre porque vivo con él y entonces estoy tomando decisiones por él, o en teoría con él y por él, ¿vale? Pero mi hermano que vive en Valencia, pasado mañana me dice: cuentas de Nora. ¿Qué está pasando? Entonces, por eso están desprotegidos los dos. Porque por un lado yo he podido manejar el patrimonio de mi padre para cubrir sus necesidades, pero también ha podido haber un aprovechamiento. Y al revés. Es decir, en la mayoría de los casos, y eso se lo digo también por experiencia, en la mayoría de los casos los cuidadores no es que se aprovechen, es que están perdiendo mucho dinero. O están poniendo, mejor dicho, no vamos a hablar de perder, están poniendo mucho dinero en el cuidado de sus familiares. Entonces, todo eso también es base, o sea, es fuente de conflictos, es fuente de... bueno, pues de ahí que existe una desprotección para ambas partes. O por decirlo más claro, yo he tutelado a una persona y no voy a volver a tutelar a nadie más, nunca más. ¿Era un familiar? ¿Era un familiar? Era un familiar, sí. Yo, bueno, quería preguntarles si en la nueva ley, la nueva reforma de las tutelas, se podía contemplar el hecho de que el futuro tutelado designase previamente a su tutor. Sí. De forma análoga a como se hace, por ejemplo, en el testamento o documentos análogos. No hemos entrado, y es buena pregunta. Bueno, y por otro lado, también contemplar en la nueva ley la reversibilidad de las tutelas. Que el propio tutelado, por ejemplo, que puede ser un enfermo mental, sanase y pudiera deshacer la tutela anterior. Te hago los planteamientos porque es que no hemos entrado en el tema, hemos hablado, es que es mucho por hablar. Por ejemplo, el que el futuro tutelado determine quién quiere tutelarle, ahora mismo, con esta ley en sí, no lo puedes hacer, pero sí tienes la posibilidad de hacer los poderes preventivos, que son poderes notariales, en los cuales tú determinas quién quiere tutelarte y qué aspecto de tu vida quieres tutelar, incluso el documento de autotutela. Eso notarialmente lo puedes hacer. Y la ley lo único que te dice en ese aspecto es que el juez, cuando se abre un procedimiento de incapacitación, va a tener en cuenta siempre, a efecto, aunque siempre la última decisión es del juez, pero va a tener el juez en cuenta, en primer lugar, porque hay un listado, la decisión que ha podido tomar el incapacitado antes de que se incapacitase, bien por documento, notarial, lo que sea. Segundo, a la hora de nombrarlo al tutor. Segundo, familiares. Tercero, etcétera. Con lo cual, esa posibilidad hay, pero por poderes preventivos. Respecto a la reversibilidad, ya existe de por sí, no es cosa juzgada. Es decir, si yo incapacito como juez a una persona, no es cosa juzgada. Posiblemente luego se puede revertir, pero no puede hacerlo el tutelado. Tiene que ser el tutor. Esa diferencia es patente porque en el ordenamiento europeo, en algunos los he comentado, sí puede el tutelado poner, en el francés, sin ir más lejos, una demanda diciendo: oiga, que yo quiero que me recapaciten. Y se abre el procedimiento de rigor a ver qué ocurre. Espero haberle explicado. Perfectamente. Muchas gracias.
comentaros que hace poco, no hace muchos meses, ha habido una sentencia del Tribunal Supremo, una señora norteamericana afincada en España, que curiosamente era cantadora y bailadora flamenca, y la habían incapacitado, además por un procedimiento por fiscalía, porque ella no tenía familia aquí, y a través de unos amigos han conseguido que la recapaciten, y además esa sentencia dice que por el hecho de tener una vida estrafalaria nadie puede incapacitarte. Ella no entra dentro de lo que consideramos la normalidad, que eso es lo que a mí me asusta de todo este tema, que por el hecho de que una persona sea más o menos excéntrica y no entre dentro de lo que se denomina la norma o normalidad, ya te consideran raro, te señalan con el dedo y encima puede ser sujeto de una incapacitación, con lo cual hay que tener cuidado con esas cosas. Yo intentaría haceros 3 preguntas. La primera de ellas es si estáis en contacto con la Fundación Madre de Guadalajara, que a mí me han hablado de ella, es una fundación privada, me han hablado de ella como un ejemplo de cómo deberían hacerse las cosas. La segunda cuestión es que vosotros mismos, al hablar de que se está gestionando una nueva ley, habéis dicho que se puede hacer muy deprisa y que ya veríamos qué pasa. Yo lo que he observado, igual en la ley de género, que en la otra ley, en la ley del menor, que ahora estoy estudiando por los casos en los que ando metido, es que esas 2 leyes, aunque se llaman integrales, en la práctica se han convertido en una especie de código penal, donde los primeros artículos hablan mucho de muchos derechos y de todo qué bonito, y luego en la práctica se convierten en una persecución de los ciudadanos, con más o menos razón. Entonces, quiero saber si creéis que ese riesgo podría suceder, salvo que la sociedad civil empiece con actos como este a moverse. Respecto a lo de los tutelados de hecho, o tuteladores de hecho, yo conozco bastantes casos, y ahí los que están funcionando en general son los abogados. Y de nuevo, que saben bastante de eso, que son los que aconsejan cómo tienes que hacer la tutela, cómo incapacitas más o menos, porque hay bastantes personas, unos mayores y otros menores, que en las familias que existen realmente, pues ven que no se les puede dejar, digamos, del todo solos. Con lo cual, lo que sí hay es una tremenda injusticia en ese plan, por eso sí habría que tomarlo en cuenta, porque claro, quien tiene dinero para pagar abogados, quien tiene cierta experiencia, quien tiene, pues lo resuelve. Esas son las preguntas. Y luego hay una cosa que sí creo que debe de quedar clara, y es que en el caso de los niños, porque lo habéis dicho alguno de la mesa, se tutela o se les quita la custodia en situaciones de violencia de género en general o mayoritariamente. Os aseguro que con los datos que tenemos, y empezamos a tener bastantes datos en ese mundo, no es así. Hay una cosa que no sé si también se incorpora con los adultos, que son los psicosociales, que actúan de malísima manera y que convierten en seres sin derechos a los niños, a los padres, a la madre, y eso lo hacen independientemente de que haya violencia o no haya violencia. Además puede haber violencia. Gracias. A ver, yo te contesto a 2 y ahora te dejo. Lo último que has dicho, yo a lo que me he referido al hablar de la violencia, que es cuando en los medios de comunicación sale una noticia relativa a menores y se dice se ha retirado la patria potestad a los padres, normalmente detrás, no que sea así, sino en las noticias que salen en los medios de comunicación, detrás ha habido un abandono o una violencia. Entonces eso es lo que queda en la mente de todos los que estamos viendo, en el imaginario colectivo, y por eso la palabra tutela se asocia siempre a violencia o maltrato, y por eso hay criminalización del familiar cuando eso es totalmente injusto. Y lo segundo que nos dices, a nosotros nos va llegando de toda España, y bueno, cada uno cuenta la película como le va. Nosotros en principio no nos metemos con nadie, pues porque hay gente que está satisfecha con los servicios que le han prestado y otros no, a no ser que sea como lo de Afal, que era tan flagrante que han acabado en la Plaza de Castilla. Ya contesta todas las otras dos. Vamos, simplemente cuando hablabas de... Es verdad, el tema de los psicosociales, de cómo se hacen esas evaluaciones de las familias, hacer una puntualización. Muchas veces, bueno, nuestra asociación es una asociación que habla de los derechos, la dignidad y los derechos del tutelado. Sí, porque es verdad que hay asociaciones de familiares, pero también es cierto que muchas veces esa tutela se le quita a la familia en base a supuestos conflictos familiares. Por lo tanto, lo que se está haciendo es criminalizar a la familia, y luego se pasa la vida intentando demostrar que no, que eso no es así. Bueno, pues comentaros que eso también es una carencia que tiene el sistema jurídico. ¿Por qué? Porque
cuando estamos hablando de enfermos crónicos, estamos hablando de que cuidar a una persona durante muchos años es fuente de conflictos. Y porque, entre otras cosas, no todos los miembros de la familia, aunque estén implicados en el cuidado del familiar, no todos los miembros de la familia tienen el mismo grado de conocimiento, comparten los mismos espacios. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, no soy igual yo que mi hermano que vive fuera, aunque los dos queramos mucho a mi padre. Él viene todos los fines de semana, pero yo estoy todos los días con él. Entonces, ¿a quién le corresponden los cuidados? ¿Quién toma la responsabilidad de tomar decisiones? Pues, todo eso va a ser fuente de conflictos. Todo eso es suficiente como para que me diga un juez: mire, ustedes dos no son competentes para asumir la tutela de su padre porque hay un conflicto familiar. Pues mire, pues no. Entonces, entre otras cosas, decimos que esta reforma legislativa tiene que tener la mediación familiar también como eje a la hora de designar o definir quién es la persona que va a tutelar o que va a ejercer ese cargo. Y sobre todo evitar criminalizar a la familia. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque cuando se está quitando a la familia de por medio también se está ejerciendo una violencia sobre la persona tutelada. O sea, ya no es por los derechos del familiar, que también es sobre mi madre, mi padre o mi marido si no me dejan verle, por ejemplo. Y también hay un pequeño inciso cuando has comentado si es posible que a lo mejor una estructura de una ley integral puede llevar como resultado la penalización de esas personas que hacen esa ley. Te voy a hablar como abogado porque he tenido casos en la ley de violencia de género. Efectivamente, yo lo planteo con toda sinceridad. Yo he atendido algún asunto, tanto reales como personas que han sufrido una denuncia falsa, y es cierto que por los protocolos de arranque de esa ley, a esa persona que eran acusado de maltrato y no ha sido real, se le mete en un pequeño calvario. Cierto, lo reconozco, es cierto que ha ocurrido, pero ambos casos, y no son los más. Pero a lo mejor si tú acompañas esa ley de un cuerpo de supervisión, que pueden ser psicólogos y otros profesionales, no hablamos únicamente de jueces, o fuerzas de seguridad, posiblemente, dentro de que la ley no es perfecta, porque las leyes no son perfectas, podrías evitar esos momentos que se dicen es mi opinión, de penalización, pero es mi opinión. Pues muy breve. Yo creo que es que ahí es donde está el talón de Aquiles de las otras dos, y quizá aquí, o se crea un cuerpo que debería ser un cuerpo de funcionarios públicos, de acompañamiento a todo eso, o realmente en la práctica que yo estoy viviendo, es que casi no se puede evitar de otra manera. No quiero entrar porque eso sería abrir otro melón en las mafias y en la propia... Pero yo creo que el tema de los adultos, hasta donde lo conocí cuando anduvimos, y ahí es donde yo lo veo más complicado, porque la sociedad estamos en contra. Encima, en general, todo lo que sea funcionarios, no sé qué, nos suena como cosa rara. Si ahora venimos hablando de que una situación nueva en la sociedad que ahora estamos viviendo es que hay unas personas que tienen unas especiales necesidades y que para evitar empeorar lo que ya están y tal, habría que crear algo así como un cuerpo, un gran cuerpo de trabajadores sociales y tal, o algo parecido, bien formados y tal, que evitaran lo que ha pasado con los psicosociales. Y hombre, que por lo menos, en el caso vuestro, de esa nueva ley, que no se elija a los psicosociales a dedo, como se está haciendo ahora, que por lo menos sea un cuerpo parecido al de los peritos, al de los peritos judiciales o forenses o algo así, que no sea que yo saco de la bolsa de empleo a quien me interesa, porque en el jurado de familia X o Y, eso se ha visto en los casos que conocemos. Claro, si es que además ya podemos tener unas leyes maravillosas que si no exigimos que se apliquen, ya podemos tener unas leyes que tengan la mitad del texto sea hablar de derechos, si luego la sociedad civil no exigimos que se apliquen. En cuanto a lo que estás diciendo del psicosocial, para informar a quien no ha pasado por este procedimiento, un procedimiento de incapacitación, cuando la audiencia de parientes que os ha contado antes Alberto, si hay suerte, igual hablan con el propio tutelado, que no tienen por qué, pasas por un gabinete psicosocial y pasas por un médico forense, sobre todo la persona, el presunto incapaz. Que tú ya puedes llevar informes de tu médico de familia desde hace 20 años, que es lo que es vinculante para el juez es el informe del forense y no del médico que te ha estado tratando toda la vida, lo cual es una de las cosas que nosotros queremos cambiar. Y el gabinete psicosocial lo mismo. Y además ahí apuntar
que como seas declarado no idóneo para ser el tutor de tu padre o de tu madre, no vas a volver a poder tutelar a nadie. Quiere decir, por ley, lo que hablamos de criminalizar a las familias, aparte de que te preguntan hasta el color de la ropa interior, es que es muy duro, porque tú puedes ser declarado no idóneo por el simple hecho de que no tienes trabajo, porque para garantizar que no vas a estafar a tu tutelado, una de las cosas que te piden es que tengas un trabajo y que para que no vas a vivir de tu tutelado. Entonces, pues eres declarado no idóneo y ya estás señalado de por vida. O sea, esto es muy duro. Y luego ya, si te dejan viviendo con tu padre como guardador de hecho, pero te tutela una entidad jurídica como, por ejemplo, la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos, yo he estado la semana pasada con una hija a la cual le han pedido todos los tickets de la compra y la ha regañado la trabajadora social porque había comprado una especia para hacer la comida y su padre era muy mayor y no podía comer con especias. O sea, esto que estoy contando llega a este extremo. Entonces, es tan absurdo y lo que vive el familiar es eso todos los días. Lo vives delante del juez y lo vives delante de la agencia que está tutelando a tu familiar. Es que te sientes como si volvieras a tener 5 años, te mandan al rincón de pensar cuando no te amenazan con cosas peores y no te hacen cosas peores. Sin embargo, luego hay algunas instituciones que no tienen o no se tiene esa misma exigencia con ellos. Entonces, hay retrasos en la presentación de cuentas, bueno, pues eso en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. En el peor de los casos no se sabe ni dónde está el tutelado. O sea, yo para te quería hacer una pregunta. Antes has dicho de 4.800 tutelados. Por ejemplo, ya no la Fundación Manantial. Los de la Fundación Manantial no están incluidos aquí. No. ¿Y cómo vas a una entidad privada, a la Fundación Madre Otra o a Madrid? ¿Quién decide? Pues decide el juzgado, pero claro, la fundación privada tiene que aceptarte, tiene que aceptar que quiere tutelar. Sin embargo, la agencia pública, la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos, por sus propios estatutos de creación, no puede rechazar ninguna tutela. Está obligada a aceptar. Si el juez dice que va a ser la agencia, tienen que aceptarlo. Sin embargo, una fundación privada, aunque el juez diga, le preguntan si quiere tutelar y si dice que no, no tutela. Y lo que, bueno, pues hay algunas fundaciones, como por ejemplo Manantial, que sí que nos da datos de cuántos son sus tutelados, pero hay otras que no. Pero vamos, nosotros pensamos que esos datos deben salir del Consejo General del Poder Judicial, no que tengamos que ir fundación por fundación preguntando. Realmente es que la situación es un tanto absurda, pero... Hola, bueno, enhorabuena, gracias. Gracias. Por todo. Quería preguntaros sobre el papel que yo estimo perturbador de la psiquiatría, que en este asunto es axial, fundamental. 3 preguntas muy breves. Sobre lo que has dicho sobre las excentricidades de las personas, la rareza. ¿Hasta qué punto en una sociedad psiquiatrizada cualquier rareza, excentricidad o divergencia puede ser motivo, carne de manipulio, de drogadicción legal? Pero esa es la primera pregunta. ¿Hasta qué punto los diagnósticos son arbitrarios o discrecionales? Segunda pregunta, jurídica. ¿Hasta qué punto los jueces asumen en sus fundamentos jurídicos en la sentencia como palabra divina lo que dice el psiquiatra? Al 100%, al 90%, en mi experiencia personal, al 100%. Y la tercera pregunta, ¿hasta qué punto un tutor piadoso podría sugerir al psiquiatra que bajara la medicación / drogadicción de la persona a la que están sistemáticamente drogando? ¿Hasta qué punto un tutor puede decir, bajen un poquito la medicación, por favor, me la van a volver un zombie? Ese es el... Yo, respecto a lo que planteas tú de si para el juez el psiquiatra es Dios a efectos jurídicos, por desgracia es así, y no debería ser así. Yo parto de la base que a lo mejor el juez necesitaría entrar más, lo que he dicho, al fondo del tema, preguntando al tutelado, intentando involucrarse más en el tema, de decir, dice el psiquiatra esto, dice el médico forense esto, o lo dice el Ministerio Fiscal. Y yo, por mi experiencia, el juzgado, ya no solo en el tema de incapacitación, sino también en temas de separaciones, por ejemplo, con menores, el fiscal dice, pues el fiscal ha dicho esto, el juez dice que se hace así. Y es cierto, y ahí sí que hay un problema, que es que encima está posiblemente, mi opinión, esto es mi opinión, no tengo datos en los que apoyarme, posiblemente está vinculado con el atasco tan monumental y los pocos recursos que tiene el ámbito judicial, que casi despachan juicios, porque si tú eres abogado y vas a un juicio y ves tu listado y ves que tienes 10 minutos tú
10 minutos, yo lo he visto, 10 minutos el siguiente, 10 minutos el siguiente, ¿cómo entras al fondo de las cosas? Y con respecto a la otra pregunta que has hecho, pues el tutor con buena intención sí le puede pedir al psiquiatra que baje la medicación, pero o el tutor es un tutor familiar y es conocido del médico y es un médico de hace 20 años, o el psiquiatra va a decir que hace lo que quiere porque hace lo que le da la gana. Y sí, con respecto a lo de las rarezas que has dicho, las excentricidades, pues realmente es que esto pertenece al libre albedrío del juez. O sea, aquí hay que contar con que tengas unos vecinos que no les moleste que tú seas excéntrico y no lo pongan en conocimiento de la Junta de Distrito o de Fiscalía. Hay que contar con que al juez le parezca simpática tu excentricidad y no le parezca que eso es objeto de una incapacidad. Entonces, a ver, estamos dando también una visión un poco negativa de algo que está hecho, una ley que está hecha para protegernos a las personas. Lo que ocurre es que la aplicación está siendo mala. Bueno, la ley es antigua y hay que reformarla. Pero sobre los elementos que hay, es que encima está siendo muy mal aplicada. ¿Y esto de qué viene? Pues viene de que el Código Civil es muy antiguo, de que vivimos en una sociedad muy paternalista y que además vivimos en una sociedad a la cual le asusta cualquier cosa que se salga de la normalidad. Y claro, pues ante eso, pues más le vale a uno comportarse. El ejemplo que os ponía antes, Luis. En el momento que hay una pelea entre los hermanos de hijos de un presunto incapaz, lo que se está haciendo es aplicar la ley salomónica, pero ni para ti ni para ti, para una agencia tutelar. ¿Por qué? ¿Por qué? Si se está privando a la propia persona tutelada de ver a toda su familia, a todos sus familiares, y se está privando a los familiares de poder cuidar y poder tener un debate sano y una discusión sana, y a mí, el que no haya discutido con algún familiar en su vida, que levante la mano. Porque vamos, yo tengo 7 hermanos y claro que he discutido con ellos. Mira, por matizar una cosita. Todo ese problema además posiblemente es porque se tiene una visión monofocal de la persona. Es decir, que tienes un trastorno psiquiátrico, perfecto, el peso lo va a tener el psiquiatra. Cuando se pierde esa visión integral de la persona, hay unos condicionantes sociales, hay unos condicionantes psicológicos. Entonces, en ese aspecto, nosotros planteamos que desde la Dirección General de Discapacidad tiene que haber un organismo, una oficina, no tenemos muy bien definido, que estudie cada uno de esos casos para que no se quede en una mera evaluación psicosocial por encima, donde además el peso del psiquiatra, si hay una patología psiquiátrica, o el peso del neurólogo sea única y exclusiva, sino que tenga toda esa parte interdisciplinar, que posiblemente es lo que está faltando ahora, porque si el punto de partida es malo, la conclusión va a ser mala al final, y posiblemente poco reversible, que es lo que decíamos antes. Y para añadir otro planteamiento aquí de ideas que hemos hablado muchas veces respecto a esa ley de la que hablamos que nos gustaría modificar, nosotros planteamos también, y lo ha dicho Pilar, una necesidad de plantear de alguna forma una estructura o un sistema de mediación previa. Mediación previa, familiares, jueces, incluso los gabinetes, vinculante para el juez. Si al final de un debate entre familiares se puede sacar un acuerdo con apoyo del grupo, sí, lo que son psicólogos y demás, y aparte vincula al juez, posiblemente ahí también se conseguirían no focalizar en una persona, sino intentar enfocar otras posibilidades u otras alternativas, que incluso serían menos gravosas para la persona a la que van a someter ese procedimiento. No quiero dejar de deciros que no solamente es posible la recapacitación, es un calvario, pero no solamente es posible, sino que además, por ley, tanto por el Código Civil como por la Convención, el tutor está obligado a promover la recapacitación de su tutelado. Está obligado a poner todos los medios y promover la recapacitación de su tutelado. Es verdad que en el caso de un daño cerebral o de una enfermedad neurológica tipo Alzheimer, lamentablemente sabemos que no va a haber recuperación ninguna. En el caso de los trastornos mentales, de las enfermedades psiquiátricas, se tendría que articular un mecanismo para que el juez pueda, en muy poco espacio de tiempo, cuando esa persona tiene un brote
Sí, incapacitarla, porque además va a necesitar de unos cuidados y es posible que haga una barbaridad contra sí mismo o contra otros, pero en el momento que se le haya pasado ese brote, volver a recapacitarla. Porque por el hecho de que tú padezcas, imaginaros que vosotros mañana tenéis un ataque de apendicitis, te dicen, pues como has tenido un ataque de apendicitis, incapacitado para siempre. No, el que tiene un trastorno mental lo tiene, se le medica, se le pasa, ¿y por qué no lo vas a recapacitar? Lo que ocurre es que si cada capacitación o recapacitación cuesta 2 años, pues es que al pobre le ha dado tiempo a que le den 80 brotes antes de que lo vuelva a recapacitar. Venga, Ley. Sí. Es que no... pienso que es súper urgente de lo que estáis hablando, porque yo soy psicóloga y hace muchos años resulta que intervine en 2 casos simplemente de un ingreso. En el caso de una chica que era conocida mía, su madre, la pobre señora, una señora mayor, era hija única, de gente de mucho dinero. Esta chica estaba como una cabra, se pasaba la vida midiendo sus heces y vamos pesándolas y, en pleno brote, o sea, fatal. Conseguimos después de 1 mes y pico, la madre y yo, que la ingresaran. No duró ni 24 horas allí. Como era mayor de edad, tal, pues la echaron otra vez para la calle para que siguiera haciendo las burradas que estaba haciendo. En otro caso, aquí en Madrid, la hermana de un amigo, conseguimos ingresarla, pero fue dantesco, porque íbamos 3 críos, el hermano, otro amigo y yo, con una niña que no quería ingresar en ningún sitio, pero que llevaba todo el rato diciendo a su hermano desde lejos por teléfono y tal que se iba a suicidar. Además tenían antecedentes de bipolaridad, la madre, ingresos, etc. Entonces yo enseguida, como psicóloga, le dije a su hermano, venga, tenemos que conseguir entre vosotros 2, que eran 2 tíos grandes y eso, la metemos en un taxi, la llevamos a un hospital. Bueno, en el hospital, gracias a Dios, la chica rompió un formulario y por eso nos la cogieron, porque ya la iban a soltar otra vez. Y además ella nos estaba todo el rato poniendo a parir, traidores, tal, porque estaba mal. Posteriormente se autoingresaba ella cuando se veía mal. O sea, que imaginaros qué historia. Pero que no siempre el tema de ingresar o de incapacitar, etcétera, es algo malo, es algo positivo también para el enfermo. Al contrario, al contrario. Entonces, todo esto tendría que estar visto por las autoridades, etcétera, porque... A ver, claro que no es algo malo y de hecho nosotros desde el principio hemos dicho que son medidas de protección cuando la persona más lo necesita y está más vulnerable. Lo que no se puede hacer es echar incapacitaciones como churros, porque habrá personas que sí, pero habrá personas que no. Y en esos 2 casos que tú nos has contado era evidente que necesitaban un ingreso y una atención. Fíjate en el segundo, como has dicho, que una vez recibida una atención ella se dio cuenta que cada vez que estaba mal se ingresaba ella sola. Pero es que también hay otros casos, y así ha sido, y todos hemos leído novelas, hemos visto películas en las cuales se ha incapacitado a una persona simplemente para quedarse con su patrimonio. Entonces, por eso la ley tiene que ser amplia, con un traje a medida, como fijándose en otro, como dice la Convención y como se ha explicado Alberto, y como hacen en otras legislaciones de otros países, no solamente europeos, que en Hispanoamérica están bastante más avanzados que nosotros en este tema. Tiene que ser amplia, pero tiene que ser abordando casi todas las situaciones. Mirad, no hay 2 tutelas iguales. No las hay. Puede haber 600, yo qué sé, lo que digáis, o 1000 incapacitaciones por Alzheimer. Pues no hay 2 iguales. Aunque sea la misma causa, la de la incapacitación. ¿Por qué? Porque la vida de cada ser humano es individual, es personal. Ha concurrido en unas circunstancias y tiene unas circunstancias en el momento en el que se ha puesto enfermo y en el momento en el que necesita ayuda. Por eso no se puede hacer eso, como churros. Hay que hacerlo a medida y hay que estudiar con un buen gabinete psicosocial
con una serie de especialistas que aborden todos los aspectos de la vida. Yo veo que tengo yo la palabra. Veo que lo tenéis muy estudiado y me voy muy animado de esta. Pero hay una cosa que he descubierto hace poco, y es que la ley del menor y otras leyes han sido hechas por una asociación que se llama APROME. Esta asociación APROME presume en su página web de ser la que hace las leyes de Madrid, las leyes de Castilla-La Mancha, las leyes de Castilla-León, presume de hacerlo. Entonces, a mí me parece que hay un riesgo, salvo que la sociedad civil os apoyemos mucho y vosotros, con vuestros medios, cuando empiecen a hacer la ley, lo evitemos, a que pueda pasar eso. Claro, hay cosas de la ley del menor que no entiendes, no se entienden. Ahora, las entiendes cuando sabes que APROME, para los que no lo sepáis, es la que dirige los puntos de encuentro familiar en Madrid, por ejemplo. Y desde los puntos de encuentro familiar en Madrid se va a los centros de menores que en general son auténticos correccionales de la época antigua. En Castilla y León, que conocemos muchos casos, es una situación parecida. Claro, no sorprendernos. Si la ley la ha hecho APROME se las ha ingeniado para ir preparando el terreno para lo otro. Entonces, ojo, no nos pase lo mismo. Nosotros, cuando hemos hablado voy a ser breve, de una ley integral, hablamos también de, vamos a llamarlo, gabinete integral. Nos gustaría que hubiese representación de todo tipo de profesionales para intentar asentar unas bases, tanto apoyándose en psicología como en medicina, como en trabajadores sociales, como en juristas, etcétera, y de distintas variedades, de distinta índole. El planteamiento es así, es lo que nos gustaría a nosotros plantear. Porque a fin de cuentas, es cierto, hay que intentar precisar lo más posible la ley para que sea lo más correcto y más transparente posible. Es lo que te puedo decir, esa es la idea que tenemos nosotros, no que sean dos quien lo decidan, sino que sea un gabinete. Más a nosotros que a vosotros, perdona, no sé si se ha quedado claro. Ahora mismo tenemos una persona de la asociación que está ingresada en la planta de psiquiatría. Cuando vemos alguna película o los que no hemos tenido cerca alguna persona ingresada en psiquiatría, nos imaginamos pues un hospital apacible, con colores tranquilos, con un jardín para pasear, bueno, pues ahora mismo esta persona de la que estoy hablando, afortunadamente, está en una habitación con ventanas. Y después tiene todo el pasillo para correr durante todo el día, desde que se levanta hasta que se acuesta, con luz artificial. Y no ve la luz del sol, a no ser que se meta en su habitación sola. Y como toda actividad tiene juegos de mesa. Y eso es una planta de psiquiatría de un hospital de Madrid. Así es imposible que cuidemos a las personas. Entonces, no solamente es cuestión de cambiar la ley para que jurídicamente estemos protegidos, es que también es cuestión de cambiar el abordaje de cada situación que lleva a esa persona que necesita protección. Porque si esa persona, en vez de tenerla encerrada en un sitio todo el día bajo la luz artificial, la tienes con unas terapias adecuadas, la tienes haciendo unas actividades y la tienes paseando por unos jardines, pues a lo mejor se recupera antes y no es necesario incapacitarlo. Entonces no solamente es cuestión de la ley, es cuestión de articular lo que el sistema sí que tiene, pero no se está aplicando. Lo que acabas de decir ahora mismo de lo que yo se llama habitualmente la grillera, por ejemplo la del San Carlos o del Hospital de la Princesa, no tiene nada que ver con lo que después se puede hacer, que es precisamente una residencia donde van a estar paseando o demás. Lo primero que se hace en la ley es que la persona se meta ella misma voluntariamente en psiquiatría, a ser posible. Y la ley no permite que nadie meta a nadie en psiquiatría como antes con los asuntos de herencias. Ahora mismo si entra alguien será por una denuncia policial. Y lo primero que va a estar allí son 2 días de observación. Depende de los facultativos, quedará ingresado como unos 15 días, donde van a tratar que duerma lo primero, que se recupere biológicamente sus constantes, de todo tipo. Y cuando más o menos esté tranquila, va a tener algún análisis neurológico donde van a ver si su brote depende de un fallo neurológico, por lo cual terminará o bien tutelada o bien en alguna residencia con el tiempo, o bien, si su cerebro está bien, es una persona perfectamente recuperable. Pase lo que pase o necesite luego tratamiento psiquiátrico, psicológico o del tipo que sea. Por lo tanto, ese tipo de grilleras, llamadas así porque están encerrados con un cerrojo,
es totalmente preventivo. No se puede tener a la gente que se mezcle con el resto del hospital y en un momento puedan hacer cualquier cosa. De hecho, están todas, absolutamente todas las personas que están allí, por ejemplo, como mínimo con 3 miligramos de risperdal, para que los mismos celadores y las enfermeras y enfermeros que están allí no tengan lo que se dice un complot, en fin, que se levanten todos. No puede ser, no puede ser. Tienen que estar así. La seguridad de estar precisamente medicados con 3 miligramos de risperdal como mínimo, ha evitado la camisa de fuerza, ha evitado el electroshock, ha evitado muchos malos tratos de antes. Ahora simplemente, salvo con una medicación, esa persona se recupera de una forma tranquila sus condiciones vitales y cuando está ya más tranquila, el mismo psiquiatra, la misma psiquiatra, lo envía a algún tratamiento. Si es un problema neurológico, terminará a lo mejor en alguna residencia. Yo creo que en ese aspecto la psiquiatría, tal como yo lo he visto, está pero muy bien organizada hoy día. Además tiene 4 niveles. Tiene 4 niveles. El primer nivel es que no recibe a ningún familiar. Desconexión total con la familia. Eso es perfecto, porque la gente enferma. Yo no estoy hablando de los que tengan un problema neurológico, pero la gente enferma en el ambiente normal. El ambiente alterado suyo es el familiar o el del trabajo. Lo primero que se hace es aislar a la persona para simplemente vigilar sus constantes físicas y procurar que duerma. Si no duerme, pues pastilla para que duerma. Cuando esa persona se recupera, pasa a nivel 2. En el nivel 2 puede recibir a los familiares en el mismo centro y bajo la vigilancia de los celadores que informarán. En nivel 3, cuando la persona va mejorando, es que podrá bajar a la cafetería y allí recibirá a sus familiares o amigos, pero no salir del hospital. El nivel 4 que se aplica es la persona pernocta en psiquiatría, pero puede salir a pasear todo el día. De modo que está muy bien estructurado. Yo realmente apoyo perfectamente cómo se está en este momento tratando a las personas en psiquiatría. Y la mayoría de ellas que no tienen problemas neurológicos, dicho por los psiquiatras, se recuperan todo. Otra cosa es que al volver al trabajo o a la familia, las condiciones ambientales vuelvan a provocarle un brote. Claro, vamos a ver, mire, lo que ha descrito son los protocolos de la psiquiatría en los hospitales madrileños y a lo que hacía alusión era al artículo 763 del enjuiciamiento civil, es decir, que dice que el ingreso de la persona se tiene que dar de forma voluntaria y si es involuntario se tiene que informar al juzgado las 24 horas siguientes, etcétera, etcétera, con lo cual es una garantía jurídica para la persona y en eso no tenemos ningún tipo de pero. De hecho, muchos enfermos, precisamente, como bien habéis dicho por aquí, ellos mismos ingresan. Cuando ya saben que allí les tratan bien, ellos mismos, si se encuentran mal, claro, piden el ingreso. Que tiene una ventaja, que es lo que yo le digo a los enfermos. Si ellos se ingresan, ellos pueden salir cuando quieran, salvo que estén muy mal. Pero si les ingresa la policía, entonces ya tendrá que ser un problema de jueces y demás para que pueda salir o el facultativo que le dé el alta. Totalmente de acuerdo en ese aspecto. Otra cosa es que también sería un debate muy complicado y muy largo, por ejemplo, la utilización de la risperidona, del risperdal, de esos antipsicóticos. Bueno, yo ahí tengo mis peros también, Es indispensable, no en todos los casos, creo, pero bueno, sería otro debate y sería un debate largo, complejo y que posiblemente la mesa tendría que estar compuesta por más profesionales o de otras disciplinas, ¿no? En cualquier caso, quizá el problema ya no es tanto ese, de qué se hace cuando está la fase aguda de la enfermedad, cómo se trata la parte aguda de la enfermedad, sino una vez que la persona ha superado esa parte aguda, cuál es la consideración legal que tiene y los apoyos que va a tener a partir de ese momento. Quizá ese es el problema, o el problema al que nosotros como asociación nos estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque bueno, pues es una persona que ha tenido, imagínense, pues un brote esquizofrénico, por esquizofrenia. Entonces, si se inicia todo ese proceso de incapacitación legal y hay una sentencia que le declara incapacitado, es que ese señor no va a volver a ser recapacitado, vamos, en el 90 y muchísimos % de los casos. Entonces, ese es el problema principal. Y segundo, es que a esta persona se la va a considerar ya de por vida por la discapacidad
Es que yo de entrada ¿qué no tiene? incapacitaría a ningún esquizofrénico si no tiene algún problema neurológico. Podrá tardar más o menos tiempo, Pero esa no es pero la la mayoría... realidad. Claro. Claro. Último minuto para cada uno. Vale. Vale. Bueno, empezar. perdona. Una pregunta y último minuto, venga. Bueno, sobre el tema de la psiquiatría, vamos a ver. Para mí es muy claro, vamos a ver. Yo voy a recomendar 2 libros de 2 psiquiatras, ¿vale? Robert Whittaker publica un libro titulado Anatomía de una epidemia, donde deja muy claro que no es digamos, atajar un problema temporal y puntual, es drogar sistemáticamente a un ser humano durante 40 años de su vida, con drogas de una dureza atroz, porque no les recomiendo que tome Risperdal, no se lo recomiendo, durante 40 años. Los efectos secundarios sencillamente son escalofriantes. En este libro, no, de todo. ¿A usted le gustaría ser un zombie? Por ejemplo. Sí, por ejemplo. El libro es muy bueno porque es un análisis diacrónico del cerebro durante 40 años, antipsicóticos, antidepresivos, ansiolíticos, todo este tipo de drogas. La suma, para que pueda opinar libremente, ¿no? Y la conclusión del libro está muy clara. Se cronifica y aumenta espectacularmente y al final acabas teniendo una persona que en un momento puntual se podría haber atajado este asunto, pues médicamente le acabas teniendo un drogadicto durante 40 años. Eso sí, bastante peor que el ser humano que a los 20 empezó a consumir todo eso. Medicamento adicto. Drogadicción legal. Y se puede decir también por alumnos que tengo en secundaria que no hacen más que tomar Ritalin, ergo cocaína. Es decir, es una forma de llamarlo. Se llama Ritalin, pero es cocaína o anfetamina. Quiere decir, segundo punto, el segundo libro, Peter Goetze, psiquiatra alemán también, medicamentos que matan. Lo mismo, análisis sistemático donde se analiza claramente que este tipo, que en principio todos podemos pensar puntualmente puede servir para atajar un brote complicado, se convierte en una cronificación, en una drogadicción, eso sí, en un aumento espectacular de las ventas farmacéuticas. De ingresos de la farmacéutica y sobre todo de una domesticación absoluta de personas que no tienen por qué estar domesticadas. A mí las farmacéuticas se pueden forrar legítimamente como quieran. Lo que no me parece bien es que se domestique, se humille, se despersonalice y se deshumaniza a seres humanos porque en un momento dado tuvieron una rareza o un brote. Recomiendo los 2 libros, 2 psiquiatras, es decir, no son 2 tipos ajenos. Robert Whittaker, Anatomía de una epidemia, Peter Goetze, Medicamentos que matan. Y otra cosa, por supuesto, las unidades psiquiátricas de los hospitales son algo puntual, estoy de acuerdo con usted. Luego ya a la residencia está mejor. Mi experiencia personal, yo fui a visitar a una amiga durante un mes a la unidad psiquiátrica del 12 de octubre y yo vi ahí un vertedero humano. Y la metáfora no es nada hiperbólica, es real. Bueno, creo que voy a ampliar yo los minutos de los 2 compañeros, o sea que nos han cedido amablemente, con lo cual aprovecho para decirle que realmente sería otro debate con otros profesionales en esta mesa, pero lamentablemente lo que ha descrito es verdad que son los protocolos de la Comunidad de Madrid, es verdad que en algunos sitios se cumplen, pero también es verdad que en otros no. Se siguen empleando medidas de contención física, se sigue atando a los enfermos, y cuando hay un ingreso involuntario, si el juez decide que hay que continuar con un informe de un psiquiatra, pueden estar hasta 2 meses ingresados. Pero bueno, ese sería otro debate. Yo para terminar quiero deciros que la asociación va a cumplir el 5 de diciembre 2 años, nos ha costado muchísimo esfuerzo llegar hasta aquí. A partir de aquí podremos ser declarados de utilidad pública y tener derecho a alguna ayuda que hasta ahora, como no nos han declarado de utilidad pública, nadie nos ha echado una mano en nada. Por no tenemos ni local. Hay una asociación de vecinos del barrio de Chamberí que nos presta su local los miércoles para que podamos recibir a las familias y nada más, si no, todo lo tenemos que hacer en cafeterías. A partir de aquí esperamos poder respirar un poquito. Estad atentos a nuestro Facebook porque ahí publicaremos, vamos a celebrar un pequeñito cumpleaños y os esperamos a todos los que queráis. Tenéis aquí unos folletos por si a alguien le interesa ponerse en contacto con nosotros. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y por habernos escuchado. Nada.